esta conferencia vamos a hablar hoy acerca de neumología intervencionista, algunos aspectos generales de esta subespecialidad de la neumología, y voy a hacer énfasis en una rama puntual un elemento puntual de las cosas que hacemos en intervención, que se llama ultrasonido endovenoso. Como todos sabemos, pues la neumología intervencionista es una rama de la medicina torácica y de la cirugía que ha crecido a través de los últimos 30 años, teniendo un gran bagaje en este momento en toda la parte de la neumología. Tiene que ver con aspectos esta es una herramienta que nosotros usamos como neumólogos todos los días, pero la neumología intervencionista como que es una subespecialidad más allá y necesita un entrenamiento especial. Este se define como el arte y la ciencia de la medicina relacionada con la ejecución del diagnóstico y los procedimientos terapéuticos que requieren un entrenamiento adicional y una experiencia más allá de la requerida y obtenida en el programa estándar de entrenamiento en medicina pulmonar. La primera vez que se habló de neumología intervencionista fue en 1995. Posteriormente la Sociedad Europea de Neumología y la americana también sacaron como un consenso de cuáles son los requerimientos, los lineamientos de esta subespecialidad, y ahora pues existe mucha información acerca de cómo debe ser el entrenamiento de estas personas. Para hablar, remontándonos a la parte de cómo empezó esto, tenemos que ir a las primeras personas que empezaron a hacer intervención en neumología. Este es el doctor Gustav Kilian. Él era un otorrino alemán y fue la primera persona que introdujo un equipo líquido a la vía aérea de un ser humano para extraer un cuerpo extraño que se había aspirado, un fragmento de hueso, y pues obviamente le salvó la vida a esta persona. Después de él han venido, esto fue como en 1860 y pico. Posteriormente vienen dentro de las personas relevantes en esta área el Dr. Jackson, que este es americano, se considera el padre de la broncoesofagoscopia en América. Fue la persona que diseñó este aparato, que es el broncoescopio rígido, y el que dio todas las especificaciones de seguridad y la estandarización de ese equipo que han sobrevivido hasta esta época, y así mismo como él lo diseñó y como lo usó inicialmente, lo usamos ahora. Después viene y en la medida que él también era otorrino, entonces como que los otorrinos eran los que más manipulaban la vía aérea, los neumólogos iban ahí al lado, y fue en 1966 que el doctor Ikeda, un japonés, diseñó este aparato, el broncoescopio de fibra óptica, y esto como que le dio el cambio ya a la era pues prácticamente moderna, y ha sido después de este año, más o menos, esto fue como en el 1966, y como en el 68 se comercializaron los equipos de fibra óptica. Son unos equipos versátiles que tienen la oportunidad de que evaluemos completamente toda la vía aérea, podemos llegar a los lóbulos superiores que no se podía hacer con el broncoescopio rígido, y como que le dio un gran paso a la era moderna o actual. Después de la fibra óptica vinieron cosas mucho más interesantes en la broncoscopia, como son los equipos de video, y de ahí en adelante es que surge el interés de formar personas que específicamente se dediquen a esta área puntual, siendo anexa a la neumología normal. ¿Por qué ha sucedido eso? Pues porque tenemos instituciones más grandes,
grupos de pacientes especiales que requieren de nuestro concurso, pacientes inmunosuprimidos, pacientes de edad avanzada, pacientes con cáncer. Y entonces fue el cáncer pulmonar el que, pues como una entidad epidémica en este momento, el que generó que se empezaran a perfeccionar muchos de los equipos de los que ahora vamos a hablar. Los pacientes con cáncer pulmonar se presentaban con obstrucción de la vía aérea central, y esto y sobre la marcha y sobre el manejo paliativo y definitivo de estos pacientes se empezaron a diseñar todos los equipos alrededor de ellos. Sabemos que el cáncer pulmonar pues, es una de las entidades más prevalentes. De hecho, es el tercer cáncer en Cali después del de próstata y estómago en el hombre, y en la mujer después de mama y estómago, pero es, a diferencia de los otros dos, el que más sigue en aumento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Como neumólogos estamos entrenados para hacer el diagnóstico de este paciente. Un paciente con una lesión estructural en su radiografía de tórax, con síntomas y con antecedentes, en quien yo le hago una broncoscopia y encuentro una lesión en la vía aérea. Para eso estamos entrenados nosotros. Y tenemos los elementos y los instrumentos y las pinos para tomarle muestras a esto y tomar una decisión al respecto. ¿Qué pasó con...? Es decir, no solamente hasta ahí llegamos, y por eso empezamos a ver ahora cuáles son los componentes de la neumología intervencionista. Lo primero que les voy a mencionar es la broncoscopia diagnóstica avanzada. Ir un poquito más allá de lo que vieron en la diapositiva anterior, en la que yo encuentro una lesión en la vía aérea y le tomo una biopsia. Por ejemplo, existen en este momento equipos que son capaces, con una luz especial, de identificar lesiones premalignas en un paciente con factores de riesgo. Estos equipos todavía están en estandarización, pero le dan a uno una información mucho más allá de lo que realmente tiene el paciente. Podemos encontrar lesiones muy discretas con la luz normal que sean mucho más evidentes con la luz autofluorescente. Otro de los equipos que hay especializado en ese sentido son los equipos de muy alta definición con respecto a la luz que tienen y el aumento. Estos se llaman equipos de banda estrecha, que son capaces de dar mucho más relevancia a las lesiones discretas en la vía aérea. Los otros componentes de la broncoscopia diagnóstica avanzada es el ultrasonido endobronquial, y tanto radial como lineal, del cual les voy a hablar un poco más en detalle más tarde. Pero estos definitivamente se crearon porque a veces encontrábamos pacientes que tienen lesiones en su radiografía, pero vamos a la vía aérea y no encontramos nada. Entonces se diseñaron unos equipos, unas sondas que tienen un ultrasonido muy pequeñito en la punta, que son capaces de atravesar, de introducirse, o que se pueden introducir por el broncoscopio, y nos pueden dar una imagen como esta, en la que en la parte lateral, aquí por ejemplo, este eco radial tiene la capacidad de darme una imagen de 360 grados, y lo meto por un bronquio y me puede dar como una imagen que me da un eco diferente, en donde yo puedo asumir que ahí está la lesión por debajo de la pared, que normalmente la estoy viendo sana. Y también se diseñaron otro tipo de ultrasonido que se llama ultrasonido lineal, que ya no me da la imagen en 360 grados, sino que me da un eco
en donde pongo el transductor sobre la pared y tiene la ventaja que además, después de identificar con este transductor esta cosita que está en la punta de este equipo tiene alrededor de 7 milímetros, se pasa a través de la vía aérea, se pega a la pared, se infla este balón que me da una interfase para que yo pueda mirar a través de la pared, y allí identifico las lesiones que usualmente son ganglios a los cuales yo los puedo abordar en tiempo real con esta aguja que están viendo aquí, que sale a través del equipo. Estas son componentes de lo de neumología intervencionista que podemos hacer en este momento. La otra parte son los componentes que tienen que ver con la broncoscopia terapéutica. Esta que acabamos de ver es la de diagnóstica avanzada, y dentro de la broncoscopia terapéutica tenemos la broncoscopia rígida, que ya vimos que hace más de 100 años el doctor Gustave la diseñó, y todos estos elementos que se llaman o que componen la terapia multimodal con la cual podemos abordar un paciente que tenga lesiones endobronquiales. Entonces, una cosa es la parte de diagnóstico, y otra área importante de nuestra subespecialidad es la posibilidad de abordar las lesiones que están dentro de la vía aérea con alguno de estos elementos. Pausadamente nosotros podemos planear qué hacer con una lesión que esté obstruyendo la vía aérea, pero a veces esto no es así fríamente calculado. A veces nos enfrentamos con pacientes con obstrucciones muy severas de la vía aérea que necesitan intervención urgente con cualquiera de estas alternativas, y a veces también vemos pacientes con fenómenos como la hemoptisis, que son un reto muy muy importante, y nunca se nos olvidan los pacientes que nos toca tratar con esa condición especial. Entonces, como les decía, la broncoscopia rígida tradicionalmente ha sido el concurso de los cirujanos, pero los neumólogos intervencionistas estamos en la capacidad de entrenarnos en esta área y de utilizar la broncoscopia rígida. Tiene la ventaja que además, tiene la ventaja en que podemos hacer esta combinación perfecta, y es que a través de un broncoscopio rígido podemos pasar un broncoscopio flexible que nos garantiza llegar a las áreas donde el rígido de pronto tiene menos abordaje. Con el broncoscopio rígido podemos tratar lesiones como esta. Entre otras, les he hablado hasta ahora de lesiones malignas, pero bien pueden las lesiones benignas también ser tributarias del uso del broncoscopio rígido. Este es una de las cosas relativamente comunes que vemos en la vía aérea superior o en el área subglótica. Esta es una estenosis después de una intubación y tiene un área pues muy disminuida, en la cual, dependiendo también del tipo de lesión, el tiempo que lleve, la calidad del tejido, yo la puedo dilatar de una vez con el bisel del broncoscopio rígido, como está sucediendo en este caso. Tiene la ventaja del broncoscopio rígido definitivamente de tener un super canal de examen, donde por ejemplo puedo sacar este tipo de lesiones. Este es un catéter de crioterapia. Este es un catéter que, después de que yo haya manejado esta lesión con otro tipo de instrumento como un electrocauterio o directamente con este mismo catéter, yo puedo traerme una lesión muy grande que me va a solucionar un problema de obstrucción de manera muy rápida. Entonces, a través de esos dos instrumentos, tanto el broncoscopio rígido como el terapéutico, puedo utilizar cualquiera de estas modalidades que se llaman de terapia ablativa multimodal. Puedo utilizar este catéter, que es el de crioterapia, como les mostraba. Puedo utilizar cualquiera de estas dos pinzas o puntas que son de electrocauterio. Puedo utilizar esta canastilla o asa caliente también de electrocauterio para cortar allí adentro.
Puedo utilizar este catéter que se llama de argón plasma también para manejar las lesiones agudas, y puedo utilizar el láser. Estas son las torres de los equipos. Este es el equipo de electrocauterio y el equipo del argón. Dependiendo de la obstrucción y de la intensidad de la misma, yo puedo necesitar cosas que trabajen inmediatamente, como estas de calor, o puedo utilizar otras que se demoren un poquito más, como las de frío, pero de todas maneras son alternativas de manejo endoscópico supremamente importantes. Aquí vemos, por ejemplo, este caso. Este es el caso de una paciente de unos 35 años que se presenta con una neumonía severa adquirida en la comunidad con shock séptico, e ingresa a la unidad de cuidado intensivo, y dentro del screening no solamente pues se le hacen todas las maniobras de control hemodinámico. Ustedes saben que la neumonía adquirida en la comunidad que es severa, de pronto necesita algunos exámenes adicionales, como unas imágenes escanográficas para saber la severidad y el compromiso de la misma. Aquí vemos que está comprometiendo completamente el campo pulmonar izquierdo, y que además tiene una lesión endobronquial que eventualmente es la que está perpetuando el síntoma, o sencillamente causando una obstrucción que no deja que se evacúen adecuadamente las secreciones. Aquí vemos una broncoscopia virtual hecha por radiología, en la cual vemos la lesión endoscópica, y aquí vemos las imágenes en estos cortes de reconstrucción, que vemos una lesión puntiforme. A través de un tubo endotraqueal se realizó una broncoscopia primero diagnóstica, identificamos la lesión que está ocluyendo completamente el bronquio fuente, y se llevó a una resección con electrocauterio y argón plasma, y aquí vemos cómo queda permeable la vía aérea, permitiendo así que la infección siguiera su curso. Esta lesión era un tumor carcinoide de bajo grado que pues el manejo endoscópico fue definitivo. Este es otro paciente similar. Tiene algunas características diferentes que ella. Este paciente ya tiene 67 años, también se presenta con unos episodios de tos crónica, tiene dentro de sus antecedentes ser fumador, y se presenta con una neumonía. Se hospitalizó en la clínica Rafael Uribe, y ahí se le empezó su manejo estándar para una neumonía. Lo que llamó la atención en ese caso es que su curso no fue adecuado, es decir, se esperaba que en 3 o 4 días, ustedes saben que una neumonía 3 o 4 días tiene que cambiar el aspecto de las secreciones, disminuir los leucocitos, disminuir todos los factores, todas las reactantes de fase aguda. Eso no pasó. Entonces le hicieron estas imágenes, a donde se encuentran los infiltrados de ocupación alveolar asimétricos en esta escanografía, y esta lesión endobronquial en el bronquio fuente derecho. Con este hallazgo se remite a que nosotros, pues digamos, el manejo de este caso llamaba la atención que, a pesar de que sí era una neumonía parecida a la de la paciente anterior, este paciente no tenía una reacción inflamatoria muy grande, y se sospechó, lo único, que esto era una lesión tumoral. Fumaba un paquete de cigarrillos al día. Entonces se llevó a esta broncoscopia, donde identificamos también la lesión tumoral. Esta lesión tumoral tenía una base de sustentación amplia, ancha. Miren que aquí, al moverla, se ve la salida del material purulento. Se le hizo la enucleación de esta lesión. Aquí está en control después de terminar el tratamiento. La diferencia es que esto, tanto el lavado bronquial que se hizo aquí como esta lesión, era una enfermedad granulomatosa crónica con BK positivo. Entonces tuvimos este paciente hospitalizado pensando que tenía neumonía, aparentemente con basilífero, por varias semanas antes de que tuviéramos ese diagnóstico.
cuando uno ve que las cosas no mejoran, no solamente hay que pensar en enfermedades malignas. En nuestro caso, esto era un gran tuberculoma. No es usual que la tuberculosis endobronquial se presente así, pero esto fue un gran tuberculoma, y este es el hallazgo endoscópico cuando completó el paciente su primera fase de tratamiento anti-TBC. Aquí tenemos otro caso similar, también esta vez una lesión redondeada, brillante, muy vascularizada, ubicada en el bronquio fuente derecho de un paciente también joven que venía con historia de tos crónica, sibilancias asimétricas y neumonías a repetición. Este caso también se llevó a resección, era una lesión muy grande, necesitó 2 procedimientos en los cuales aplicamos esas modalidades de terapia ablativa que acabamos de ver. Aquí estamos haciendo la resección con un asa caliente, y este resto de lesión se extrajo en un procedimiento adicional. Esto también fue un tumor carcinoma. Hay otras modalidades de la broncoscopia terapéutica, como la dilatación con balón. Así como yo les decía, las lesiones benignas de la vía aérea son unas lesiones muy particulares, pueden ser mortales porque uno lo pueden salvar con el tubo endotraqueal, pero posteriormente tener muerte por esta obstrucción. Esto da disnea cuando tiene 5 a 8 milímetros, pero ya cuando tiene menos de 5, 3, da disnea en reposo y da estridor. Y ahí está pues el juicio crítico nuestro cuando el paciente ha tenido alguna intervención en la vía aérea, de acordarnos de que pueda tener una estenosis subglótica secundaria a un tubo endotraqueal. Estas lesiones pueden bien, dependiendo, como les decía, del tiempo que lleven. Esta era una lesión joven, no tenía muchos días después de la intubación. Probablemente va a tener una remodelación y la mayoría de ellas mejoran, pero esta que tenía suficiente se llevó a una dilatación con balón. Tenemos que acordarnos que todo aquello que hagamos en la tráquea es susceptible de empeorar la lesión inicial, de modo que siempre ser muy precavidos. Esto se puede manejar con láser, con electrocauterio, haciendo como unas cortes radiales, pero es preferible ser un poquito conservadores cuando las lesiones son jóvenes y esperar a que se estructuren mejor. Y lo máximo que hacemos en este caso así es dilatar con balón. También tenemos otra de las intervenciones que hacemos, es colocación de stent en la vía aérea. Estos son unos implementos que nos garantizan que la vía aérea esté permeable cuando de pronto está comprimida por alguna lesión aledaña. El problema a veces es que la solución puede ser peor que la enfermedad. Entonces, siempre que vamos a intervenir y a dejar algún implemento ahí, hay que considerar los riesgos y los beneficios, especialmente en enfermedades benignas. En este caso se está aquí implantando un stent de silicona. Usualmente los de silicona los utilizamos en enfermedades benignas porque son fáciles de extraer. Una de sus dificultades es que debe ponerse con broncoscopia rígida, pero también pues asimismo pueden extraerse sin dificultad. Y nos van a ayudar a garantizar que la patencia de la vía aérea pues sea adecuada. Existen otros stents que son discretamente más fáciles de implantar, porque se pueden implantar con el broncoscopio flexible, y estos son metálicos, tienen la ventaja de que también nos abren la vía aérea. Algunos de ellos vienen con un tejido recubierto que hace que las lesiones tumorales no crezcan a través de ellos. De pronto aquí, por ejemplo, vemos un tejido de granulación o de tumoral que ya está creciendo en él. El problema con ellos es que no se pueden retirar fácil. Entonces, el objetivo o
o son un muy buen manejo paliativo precoz en el paciente que tiene una enfermedad neoplásica, en el cual usted tiene que mejorar los síntomas, que ya tiene enfermedad avanzada, en el cual su síntoma es hemoptisis, le mejoro la hemoptisis retirándole la lesión que tiene aquí. Si su síntoma es disnea, le quito el material tumoral que está obstruyendo la vía aérea. Y para poder completar y cerrar el círculo, le pongo un stent para mantener permeable esto y lo mando para su casa a que termine de hacer su terapia paliativa. De todas maneras, en este momento, el cáncer pulmonar específicamente ha cambiado la visión que tenemos de él. En este momento tenemos terapias más personalizadas y a pesar de que nos estemos enfrentando a pacientes con lesiones muy severas o que ya muy extensas, tenemos algunos medicamentos específicos que pudieran controlar a largo plazo, ya no 1 o 2 meses, sino más tiempo, la enfermedad. Por eso tenemos que tener cuidado de no descartar la posibilidad de ayudarle a estos pacientes, sino que hay que hacer las cosas bien y pronto para que podamos tener un equilibrio entre los costos de este tipo de implementos y el tiempo que va a estar hospitalizado el paciente. Aquí vemos otro ejemplo de un stent. Miren, esta reconstrucción es la forma como esta lesión obstruía la vía aérea. Si este paciente nos llega en un turno y lo intubamos, pues muy probablemente no vamos a solucionar el problema, porque miren dónde es la compresión, está muy cerca de la carina. Entonces, si nos llega con estridor y le ponemos un tubo endotraqueal, probablemente la punta del tubo va a quedar aquí y no vamos a solucionar el problema. En este caso, a pesar de que sí había algo de lesión endobronquial, lo más importante era la compresión extrínseca y la manejamos con este stent que ya quedó implantado en este caso. Además, concomitantemente en este mismo procedimiento se hizo el diagnóstico histológico de esta lesión y se le empezó tratamiento al paciente. Otra de las cosas en las cuales somos como artistas es en la extracción de cuerpos extraños. En la vía aérea puede aparecer todo lo que su mente se pueda imaginar. Y eso es una situación muy difícil, especialmente en los niños. En los niños estos procedimientos usualmente se hacen con los broncoscopios rígidos de niños, porque los flexibles pues es imposible sacar los cuerpos extraños, pero miren cómo la tecnología, después de que apareció la fibra óptica y los videos, tenemos pinzas de todos los estilos para manejar los cuerpos extraños. Estos se dividen pues en metálicos o en orgánicos y orgánicos, y existen estas canastillas donde fácilmente podemos atraparlos. Aquí vemos varios ejemplos. Y este pues es uno de los últimos cuerpos extraños que sacamos. Es una cánula de plata que se fracturó de un paciente que tenía una traqueostomía crónica y se le implantó en el bronquio fuente derecho, de donde pues o izquierdo, de donde la sacamos con esta pinza, y aquí la vemos pues fracturadita pero ya por fuera. Y para terminar, los componentes que tiene la neurología de intervención, los componentes de los procedimientos, están los que hacemos en la pleura y los que hacemos en los pacientes de cuidado crítico. En la pleura nosotros podemos hacer todo lo que la síntesis diagnóstica y terapéutica, que pues, obviamente la hacen todos los neumólogos, pero también podemos hacer toracoscopia médica hecha por neumólogos, y tener un muy buen equipo con el cirujano, porque muchas veces compartimos el paciente y hacemos estos procedimientos en pleura juntos, colocación de catéteres para drenaje. También hacemos otra cosa que se llama lavado pulmonar en pacientes con proteinosis y procedimientos en cuidado intensivo, especialmente la traqueostomía percutánea.
No, en los Estados Unidos los neumólogos intervencionistas incluso están entrenados para hacer las gastroscopias percutáneas. En nuestro país no. O sea que el entrenamiento y la complejidad de las cosas que hacemos depende del grupo médico en el que trabajemos y del grupo humano con el cual estemos, de tal manera que hay instituciones en las que esto lo hace el personal de cuidado intensivo y simplemente nosotros a veces acompañamos estos procedimientos difíciles para evaluar en vivo la vía aérea sin necesidad de ser nosotros mismos las que hagamos las traqueostomías percutáneas. Volviendo al inicio, esta entidad es la que ha marcado los avances en la neumología intervencionista. Entonces podemos encontrarnos, como les decía, la lesión endobronquial en la que fácilmente podemos tomar las biopsias, pero a veces nos encontramos cosas como esta, una lesión periférica rodeada de pulmón normal, y con unas lesiones en el mediastino, esta por ejemplo precarinal y esta en el ilio de este mismo paciente, y esta es la broncoscopia de ese paciente, en donde vemos la tráquea, la carina, exploramos el lado derecho y el izquierdo. Aquí vemos que hay un material negruzco. Usualmente esto es material antracótico, y a pesar de que está como distorsionada la anatomía, endoscópicamente no había nada ni tumoral ni en las biopsias iniciales. Entonces empiezan a aparecer procedimientos que son de transición. Estos también los hacemos los neumólogos corrientes, la aspiración con aguja fina. Este fue un diseño de una agujita para pasar a través del broncoscopio, de tal manera que pudiéramos ir a esos sitios que estamos identificando en la escanografía. Entonces con ese equipo, a través de un broncoscopio normal, uno puede incluir esta aguja, irla acercando hasta la lesión que está en la subcarina, puncionarla, aspirar y tomar una muestra. Este procedimiento se llama punción con aguja fina, y por sus siglas en inglés es el TBNA, Transbronchial Needle Aspiration. Es la que tradicionalmente hemos usado. ¿Qué problema tiene? Tiene muy buen rendimiento en esta estación, en la estación 7, que es la subcarinal, pero no tiene tan buen rendimiento en las otras estaciones, porque es un procedimiento completamente ciego. En este procedimiento no tengo nada que me guíe de que estoy en el momento correcto. Y el otro problema grave de esta punción es que con mucha facilidad o con más frecuencia de lo usual lesionamos el broncoscopio. De todas maneras sigue vigente. Los equipos para hacer otro tipo de punciones guiadas en tiempo real son muy costosos, de modo pues que nosotros seguimos preconizando que esta es una buena alternativa en el sitio donde hay personas que hacen broncoscopia con buen entrenamiento y pueden eventualmente tomar las muestras ciegas de ganglios, especialmente en esa área subcarinal. Pero resulta que nosotros tenemos todas estas otras áreas donde eventualmente también se ha aplicado esa aguja, pero el rendimiento es mucho menor. Las estaciones altas traqueales que reciben la nomenclatura de 2R y L, siendo derecha e izquierda, están la estación 4, que es las traqueales bajas, está esta 7 que les hablé ahora, que es la subcarinal, están las de los ilios, ya las que están mucho más, esta es la de los ilios, y estas que están en el intermedio, entre el bronquio y entre la parte distal de la tráquea y el ilio, que toman la denominación 10.
Hay otras que no, a las cuales no tenemos acceso, que son estas que están por acá posteriores, pero que sí se pueden funcionar con otro equipo que tiene ultrasonido, que es el que utilizan los gastroenterólogos. Entonces, por esta razón, más o menos en 1990, es que se empezó a explorar la posibilidad de meter electrodos con un ultrasonido que pudieran explorar la vía aérea. Entonces este fue el primero que se diseñó, este es el primer artículo que sale con esta experiencia en 1992, contando que ellos introducen este baloncito y tiene un transductor de ultrasonido que nos va a dar estas imágenes redondeadas en las que podemos, por una parte, evaluar la calidad de la pared. De todas maneras, ellos, desde el 92 para acá, hay múltiples descripciones de cómo se debe evaluar la pared. Hay alrededor de 6 a 7 capas. Uno usualmente puede definir unas 3 o 4. Lo más importante es poder evaluar la invasión o no de la pared por una lesión tumoral. También nos sirve para identificar lesiones periféricas. Entonces, la idea es que uno, a través del broncoscopio, guiándonos con las imágenes que tenemos aquí, introduzcamos el catéter lo avancemos hasta lo más cerca, incluso guiados por fluoroscopia, y podamos tener este tipo de imagen cuando prendemos el transductor, que nos da una imagen de 360 grados y vemos esta mancha que se supone que es esto de aquí. Si el transductor me queda en la mitad, o así como queda aquí, es muy probable que si yo lo retiro y después meto una pinza, eventualmente pueda tener una muestra. ¿Qué dificultad tiene este a pesar de la tecnología, de la parte radial? Es que no es en tiempo real, entonces yo tengo que organizarme mentalmente, de meter mi eco, llevarlo hasta acá, después dejar una guía, sacar el eco y meter una pinza que ya guiada como con la imagen mental que tengo yo pueda llegar y tomar esta muestra. Entonces, para estas son las cosas que sirven este radial, pues la determinación de la profundidad de la invasión del tumor en la tráquea o en la pared, para analizar el análisis de la estructura de la pared y de las enfermedades benignas como la traqueomalacia, identificación y localización de lesiones periféricas como acabamos de ver, para guía para la punción con aguja. Lo que pasa es que, como les digo, esto no es en tiempo real. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esta imagen, aquí está la lesión, después a través de fluoroscopia se mete la sonda, este es el eco. Cuando este eco, digamos, queda como tangencial o al ladito, probablemente no tengamos tanto rendimiento, pero aquí, digamos, sí tendríamos rendimiento. Que nos toca sacar el eco y ya después meter el otro. Pero nos podemos encontrar con esto, que por más de que identifiquemos, tenemos esta lluvia, que es la imagen del pulmón, pero no podemos identificar exactamente dónde estamos. Por eso se diseñó este es un complemento del otro. El otro, como vieron, es una sondita nomás que se pasa a través de los broncoscopios flexibles terapéuticos o diagnósticos. Este es un broncoscopio entero que en la punta tiene un transductor lineal y que se para en la pared, se adosa a la pared, y a través de ese se puede introducir esta aguja y esta aguja atravesar la pared, así como hacíamos con la de aspiración ciega, pero la diferencia es que en tiempo real yo puedo identificar cómo estoy haciendo las cosas. Este es el instrumento en la parte superior, acabamos de ver la parte inferior, y esta es la aguja que pasamos a través de ese instrumento, que tiene una camisa y una guía. Esa guía se saca y se conecta esta jeringa y se hace el vacío, de tal manera que yo pueda tener un ejemplo de ese ganglio muy específico. Y entonces, con este aparato sí tenemos oportunidad de ver todas esas estaciones que acabamos de ver en esa imagen macro.
Estas son las estaciones 2, tanto de izquierda como de derecha. Cada una de estas estaciones ganglionares tiene un gran vaso al lado. Entonces este aparato está, también tiene además un transductor de Doppler. Entonces uno prende el equipo y le da la imagen del ganglio y además le da la imagen del Doppler de los vasos que están pasando al lado. Esta es la de la carina, que ya la habíamos visto. Miren que la carina por delante tiene vasos también. Esta es la aorta descendente, la aorta ascendente, la arteria pulmonar. Esta es la estación 4, baja traqueal, que tiene aquí la arteria pulmonar y aquí tiene la vena ácida. La vena ácida por aquí y esta es la superior. Aquí está la estación del bronquio fuente derecho, la estación 11 iliar, que también tiene sus vasos acá. Entonces lo importante es que uno conozca muy bien la anatomía y se familiarice con la imagen endoscópica, con la imagen del ultrasonido y con la imagen del Doppler para que identifique los vasos. Esta es la imagen del bronquio fuente izquierda y de la estación iliar izquierda, cerca de la carina secundaria. Y aquí las vemos, cómo se ve en la escanografía. Aquí está la lesión. Esta es un nódulo que está en la tráquea superior. Esta es la imagen del endoscopio pegado a la pared y esto es lo que yo veo ya en tiempo real, que es este nodulito que voy a funcionar. A la aguja también le puedo yo definir cuánto va a entrar a través de la pared. Este es el lado contralateral, entonces lo pego a la pared, prendo el ultrasonido e identifico el ganglio o el nódulo que es el que voy a funcionar. Tenemos que tener en la sala idealmente las imágenes escanigráficas y las imágenes de ultrasonido concomitantes. Aquí está la estación baja traqueal, en la cual está pegando el ultrasonido y tiene esta lesión de aquí, es esta. Lo mismo al lado izquierdo, así se ve un ganglio y a través de este puntico es la representación de donde voy a meter la aguja. La aguja se mueve dentro del ganglio, se aspira y eso se lleva a patología. Se lleva a estudio patológico que ahora vemos cómo se hace. Esta es la estación 7, que es muy importante para nosotros, no solamente por el abordaje, porque la podemos ver con la otra aguja, sino porque esta nos define si un paciente es quirúrgico o no. Entonces, ¿qué ventajas tienen estos procedimientos que son mínimamente invasivos y que pueden reemplazar procedimientos que tradicionalmente hacíamos como mediastinoscopia? De hecho, una mediastinoscopia nunca puede llegar hasta la tráquea, a esta parte subcarinal. Entonces me obvia que yo la posibilidad de hacer una mediastinoscopia o mediastinotomía y así puedo estadificar al paciente y posiblemente puedo evitar una cirugía mayor cuando yo sé que estos ganglios están positivos. Ya el paciente posiblemente cambia de su plan terapéutico y ya no lo vamos a operar, por ejemplo, para su cáncer de pulmón. Esto lo hacemos bajo anestesia. Estos son procedimientos mínimamente invasivos, muy especializados y ambulatorios. La idea es esa. Entonces el paciente llega por la mañana, se somete a una anestesia general, nosotros vamos a pasar a través de una máscara laríngea. Después hacemos el procedimiento, que aquí estamos, por ejemplo, esta es la imagen, acá hay una pantalla y enfrente de acá hay otra, donde vemos cómo entra la aguja al ganglio que hemos elegido funcionar. Y después del procedimiento el paciente se despierta y máximo con unas 2 horas una hora de observación, después se va para su casa. Aquí estamos viendo el abordaje de una de las estaciones. El paciente está
con una sedación muy profunda, porque la idea es que mientras uno está funcionando el ganglio que está al lado del arco aórtico, por favor, ojalá que no tosa el señor. Esta es la forma como se ven los vasos. Entonces uno sabe que aquí, a pesar de que le pareció una lesión nodular, si prendo el Doppler y tiene este aspecto, pues no es prudente funcionar. Pero más importante que todo eso es que dentro del mismo procedimiento es fundamental que tengamos nuestro equipo de citopatología, porque eso nos va a orientar, primero, que estamos en el sitio correcto, segundo, que estamos tomando las muestras correctas y que estamos haciendo un estadiaje del paciente correcto. Entonces, el procedimiento ideal es en el que estamos el personal que toma la muestra, y está el grupo de citopatología que va a extender esas muestras y me va a decir, está tomando las muestras correctas, primero, o sea que sí estoy en un ganglio, y segundo, si ya tengo diagnóstico histológico. Entonces, si yo programo un procedimiento para hacerlo para una hora, pero en la primera estación que entro, que es la superior, ya me dio positivo, ya puedo decir que el paciente no es quirúrgico, que ya le hice el diagnóstico, que tomo las suficientes muestras para clasificar histológicamente su lesión y para poder hacer todos los estudios genéticos o lo que quiera hacer en esas muestras. Entonces, en algunos sitios, no, o sea, esta sigla significa que es citopatología en la sala, o el estudio patológico en la sala. A nosotros nos ha dado muy buen resultado esa combinación, en la cual tenemos el rendimiento de los exámenes ahí mismo. No necesariamente decimos ahí cómo se llama su tumor con nombre y apellido, pero sí podemos decir a ciencia cierta, tomamos las muestras correctas. Estos procedimientos son costosos, y dentro del paquete que se cobra va incluido esto, porque de nada vale que yo le tome las muestras y que se vayan a hacer el análisis histológico en un sitio donde no estén acostumbrados a recibir una muestra pequeña. Entonces, este tipo de equipo, que se llama ultrasonido endobronquial más aspiración con aguja fina, nos sirve para estadificar las lesiones mediastinales e iliares del cáncer de célula no pequeña, para el diagnóstico de sospecha de cáncer, donde no encuentro lesión endobronquial, pero sí tengo lesiones tanto en el mediastino como en los cilios, para saber si el paciente ha recurrido, o para reestadificarlo después de que le han recibido tratamientos. Es uno de los problemas más grandes. Se le dan 6 ciclos de quimioterapia y después le preguntan a usted, bueno, pero el nodulito que quedó, ¿el nodulito lo saco o qué hago con él? Entonces, allí tenemos también posibilidades para tumores metastásicos, para sarcoidosis, tuberculosis y muchas otras cosas más. Por ejemplo, aquí vemos un paciente, en este caso utilizamos la punción para poder hacer este diagnóstico histológico ahí. Este caso pues ya eran lesiones mediastinales mucho más, una lesión mediastinal mucho más grande. Estábamos planeando hacerle una mediastinoscopia, pero con la punción fue suficiente para hacer el diagnóstico. Y estos no necesariamente son lesiones tumorales, pero podemos tomar aquí biopsias, tomar muestras para cultivos, tanto para tuberculosis como para otras cosas. Aquí vemos otra lesión. En conclusión, entonces, hemos identificado los orígenes de la neumología intervencionista, los diferentes componentes de esta rama de la neumología. Hablamos con más énfasis en la broncoscopia diagnóstica avanzada y describimos 2 de las técnicas que en este momento nos han cambiado el panorama del diagnóstico del paciente con cáncer, y vimos las otras opciones, tanto broncoscopia terapéutica como terapia ablativa multimodal. No hablé acerca de otras cosas de intervención que se están haciendo en este momento para enfermedades obstructivas pulmonares, como por ejemplo la terapia con válvulas para enfermedad obstructiva pulmonar, y la terapia para asma con termoplaste, porque sé que ese fue un tema de este ciclo de conferencias en neumología
de este mismo año. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Técnicamente tenemos en cuenta para saber si se van a hacer las presiones biópsias, si se va a hacer clío o electro o láser. El objetivo de esto, y por eso se los mostré así, se llama terapia multimodal. Es decir, uno tiene que tener entrenamiento en muchas cosas. Uno no puede decir, voy a ir a entrenarme 2 mesecitos a que me enseñen a hacer una cosa puntual, porque es que usted se enfrenta a un paciente, digamos, se enfrenta a un paciente con hemoptisis, y entonces, por ejemplo, en ese caso, la acumulación de coágulos dentro de la vía, que es una de las cosas que hace que el paciente se muera, no con la cantidad, sino con la obstrucción, es ideal. Y eso son unas cosas blanditas que no hay método de succión que la saque. Por ejemplo, esos son ideales. El crío, usted congela el coágulo y lo saca, y se viene con él como un molde. Entonces, por ejemplo, allí yo le diría idealmente eso. La idea, por ejemplo, hay unas terapias que les mencioné pero no les mostré, que están ahí escritas, que es la terapia fotodinámica, en la cual uno le inyecta algo al paciente para que se sensibilice, para que vaya a la célula tumoral y después activa ese elemento con una luz especial. Esa es una terapia que hace que disminuya las lesiones tumorales, pero a mediano plazo. Pero hay otras, por ejemplo, las que son agudas, la más ahí, un 90% de obstrucción, ahí ideales son las de calor. Por ejemplo, el argón combinado con el electrocauterio. Porque el argón le quema desde arriba, es una terapia que no es de contacto. Usted más o menos deja unos 4 o 5 milímetros de la lesión y la va como sellando para que no sangre así y le quite la visión. Y luego pone un asa de estas que enganchan las lesiones, que son de electrocauterio, y con esa cortan lo que ya cocinó más o menos. Entonces, por eso son cosas que uno debe tener, obviamente, cuando estas cosas son costosas, pero en sitios donde se enfrenta uno a pacientes con cáncer y que tienen unidades de oncológicas grandes, tiene que tener por lo menos las cosas básicas. Las que el crío me parece a mí que es el láser, por ejemplo, también fue de las cosas que marcó el progreso en la terapia para el cáncer. Después de que Ikeda hizo el flexible, empezaron a aparecer todos los catéteres de láser, pero son extremadamente costosos y tienen una penetración en la vía aérea como más de, pueden ser hasta 10 milímetros. Entonces yo perfectamente me puedo llevar una arteria pulmonar con láser. Entonces es carísimo y el manejo no es tan sencillo. En cambio, estos de electrocauterio son más baratos y tienen una penetración menos intensa que se pueden manipular. Entonces todo depende como del juicio. Ahora, estas decisiones se hacen en equipo. De neumólogos, el que hace intervención, el cirujano y los radiólogos y el patólogo. Entonces sabemos que es una lesión ya que no tiene un tratamiento quirúrgico, pero planeamos, digamos, por dónde va a entrar, cómo va a ser. El cirujano sabe que si tenemos alguna dificultad en sala de endoscopia está disponible. Entonces esto es es un equipo multidisciplinario el que toma las decisiones en intervención.